¿De quién fue la idea de haber hecho una entrevista de un periodista que era el licenciado Barrón, entrevistando a Bernardo Reyes en su casa del Mirador? Debo de señalarles que la casa de Bernardo Reyes poco ha cambiado, está en el completo abandono, pero sigue siendo exactamente igual a cuando se llevó a cabo aquella entrevista. La siguiente. Y entonces salió publicado una serie de esa entrevista, la siguiente, en 3 páginas, la siguiente. Entonces ustedes pueden ver cómo está la figura de Porfirio Díaz, cómo está la figura de Bernardo Reyes, la Plaza Zaragoza, la casa donde vivía Bernardo Reyes. Y entonces esta entrevista se llevó a cabo después de la entrevista de Porfirio Díaz. Entonces esta situación se vio a Bernardo Reyes muy reeleccionista. Allí habló que él era partidario de que para 1904 se vinieran, y de 1910 todas las reelecciones que había tenido Porfirio Díaz. Pero ni estas conductas reeleccionistas de Bernardo Reyes convencieron al general Porfirio Díaz de la verdad que estaba con Bernardo Reyes en sus labios. Le inspiraba ya desconfianza, ya no era lo mismo. La siguiente. Y pues a pesar de los escritos que había hecho don Bernardo Reyes, ahí está cuando era coronel, que este es un folleto, un libro hermosísimo que es de una moralidad para el ejército. La siguiente, en el bicentenario del nacimiento de Juárez. La siguiente. Quizá estos sean los escritos más interesantes del ejército mexicano que escribió. Es un libro muy hermoso. La siguiente, para 1903, saca este hermoso libro, pero ni este libro le aflojó la conciencia a Porfirio Díaz. Inclusive trató de quemarlo, de destruirlo y que no saliera a la luz pública, lo cual traducía que no quería el presidente Porfirio Díaz nada con Bernardo Reyes. Eso es lo que traduce esto. Lo siguiente. Y entonces pues culmina con la siguiente, con la salida de Bernardo Reyes, no solamente de la gobernatura, sino del país, en diciembre de 1909. Se va al exilio y entonces se va a París, y él pues aparentemente iba con una comisión militar, y a mi modo de ver cualquiera se hubiera tirado a la milonga, pero Bernardo Reyes no era de esos generales. Él verdaderamente hizo un buen estudio del ejército, que lo culminó en su último escrito científico, si lo pudiéramos llamar de esa manera. La siguiente. Ese es su último escrito científico que hizo en París y que lo remitió a la Secretaría de la Defensa Nacional. Ahí plasmaba toda una serie de cosas de cómo debería ser el servicio militar, en fin, una serie de circunstancias muy bonitas que vienen ahí en el libro. La siguiente. Triunfa la revolución, y entonces, a raíz de la firma del Tratado de Paz del 25 de mayo en Ciudad Juárez, pues ahí termina prácticamente el reinado, entre comillas, de don Porfirio Díaz, y pues se va a Veracruz para irse al exilio don Porfirio Díaz. La siguiente. Ahí están los periódicos anunciando el triunfo de la revolución. La siguiente. Entonces este barco, en esas fechas, venía de Europa y traía un personaje muy interesante. El personaje era Bernardo Reyes. Llegó demasiado tarde aquí, pero fue detenido en Cuba. No lo dejó llegar ni Madero, ni Limantour, ni nadie. No quería nada con Bernardo Reyes. Estaba acabado, ¿para qué se le negaba? Ya no se iba a levantar en armas. Todavía en Cuba le llegó la noticia de aquel tratado y decía, no puede ser que don Porfirio haya hecho eso. Pero bueno, el barco prosigue y llega a Veracruz para llevarse de regreso al general Porfirio Díaz. La siguiente. Y entonces, el día 5 de junio de 1911, los periódicos anuncian la llegada a tierras mexicanas, a las costas veracruzanas, del general Bernardo Reyes. Pero no lo dejan llegar a la Ciudad de México. Había que dejar llegar primero a Francisco y Madero, y entró un día antes. La siguiente. Y ese es el periódico anunciando la entrada de que miles vitoreaban a Francisco y Madero, el día 9 de junio.
Al día siguiente, anuncian la llegada a la capital mexicana del general Bernardo Reyes. Independientemente de del convenio, por decirlo de esa manera, de Chapultepec, donde hacen un acuerdo Bernardo Reyes y Madero, junto con el presidente León de la Barra, las cosas no marcharon bien entre Bernardo Reyes y Madero y se termina yéndose al exilio peleado por Madero. Se va a los Estados Unidos la siguiente, y entonces los Estados Unidos vieron con malos ojos que Bernardo Reyes estaba violando el tratado de neutralidad, porque se estaba conspirando y se estaba haciendo acopio de armas en los Estados Unidos, y eso no le iba a permitir el gobierno de los Estados Unidos, que era el que velaba por los intereses de todo este hermoso mundo, ¿verdad? Pero la pregunta sería, ¿por qué a Porfirio Díaz, que también conspiró, si se le dejó allá hacer lo mismo? ¿Y por qué a Madero, también en San Antonio, que conspiró y hizo acopio de armas, también se le dejó hacer lo mismo? Porque así lo toleraron ellos, ¿verdad? Y entonces se va a Cuba, de Cuba se va a Nueva Orleans, la siguiente, y está ahí en San Antonio, llega ahí como el 3 o 4 de octubre de 1911. 2 veces se hace prisionero, logra salir pagando una fianza, y empieza entonces a hacer el acopio de armas, como ya dije, y entonces ahí alrededor del día 10 de noviembre llega por tierras tamaulipecas, por Camargo estaba un fuerte, y llega ahí y cruza la frontera, y contra la sorpresa de él, que esperaba un gran contingente que lo iba a ayudar contra Madero, pues se vio que en realidad eran unas cuantas personas, y la desesperación y el sentirse abandonado y traicionado hacen presa de Bernardo Reyes. La siguiente. Y hasta el 24 de diciembre llega a Linares en completa soledad, fastidiado, frío, en fin, con hambre, y se entrega allí a un cabo de rurales, que hasta eso le critican al general Bernardo Reyes. ¿Cómo era posible que se hubiera entregado a una persona que era un cabo y que ni era militar, porque era de rurales? Pero bueno, pues así escribieron algunas personas, con lo cual yo estoy completamente en desacuerdo. Se lo llevan a la Ciudad de México hecho prisionero, la siguiente, y lo ponen en la prisión militar de Santiago Tlatelolco. Si ustedes han estado en la Ciudad de México, podrán ver que poco ha cambiado esa plaza. A excepción, ya no está ese cuartel, y está la iglesia de Tlatelolco ahí, con todos los multifamiliares, en fin, una serie de edificios que están ahí. Pero más o menos está igual. De esta prisión es cuando se escapa, ayudado por un personaje, un amigo de él, el general Gregorio Ortiz. La siguiente. Estando en prisión, él veía que Madero no tenía ninguna intención de celebrarse un juicio correcto, y escribe un pequeño libro que se llama Mi Defensa, para que sirviera de base a los abogados defensores en el juicio que nunca se celebró. La desesperación de Bernardo Reyes hizo presa, estalló un movimiento felicista, ¿verdad? Félix Díaz en Veracruz, que culminó con el fracaso. Hacen preso a Félix Díaz, se lo traen a la prisión militar acá a México, y empiezan una serie de reuniones. La siguiente, una serie de reuniones que me parece que todos los personajes que están ahí tenían diferentes argumentos para entrar a un derrocamiento contra Madero. Esta fotografía, tomada por un fotógrafo anónimo, muestra cómo al final salió ese día 9 de febrero de 1903. Faltan 2 días para que se cumplan los 99 años de esa fotografía. Él salió para encabezar un movimiento, pero no era para matar lo que él tenía la idea, no era matar a Madero. Él nada más tenía la idea de un derrocamiento de Madero y establecer una serie de argumentos que culminaron con unas nuevas elecciones. Madero ya no estaba bien, ya había ido en pique su popularidad, pero de todas maneras era el presidente de la República y había que respetar esa investidura. La siguiente. Y entonces, aquel día 9 de febrero, era domingo, era frío y el cielo estaba así como esa fotografía, estaba encapotado, presagiaba un final terrible para el general Bernardo Reyes. Y en esa puerta principal sucumbe a las balas de los defensores del palacio, que eran los leales a Madero. La siguiente.
Muerto ya el general Bernardo Reyes, lo introducen al palacio, lo ponen en un tapanco y de madera y se toma una fotografía del cadáver. La siguiente. El cómo llegó aquí es todavía digno de estudiarse. Llegó por accidente. Si fue un problema haberlo sepultado porque no lo dejaban sepultarlo, al final 3 días o 4 días después de su muerte se logró sepultarlo en Tepeyac. La siguiente, una fotografía tomada de la familia ahí en el panteón. Pues imagínense que viniera para acá, llegó de una manera escondida, pudiéramos decirlo, a estas tierras. La siguiente, y fue sepultado así de una manera sucinta en el monumento, al pie del monumento de Benito Juárez, que está frente al palacio que él construyó. Y de una manera poética debo de señalarles que si fuera una madrugada como aquella madrugada del día 9 de febrero de 1913, por una de las calles que desembocan a esta explanada, veríamos la figura de un jinete que viene a galope, y de él bajará un hombre que viene a liberar al general Bernardo Reyes. Esa figura es la de su amigo el general Gregorio Ruiz, que lo liberará como en aquel entonces, pero no para llevarlo ahora a la muerte, sino para llevarlo a algo más sagrado todavía, a la inmortalidad. Lo siguiente. Y diría yo, para despedirme de ustedes, darles las gracias, decir las siguientes palabras: toquen, toquen bandas de guerra, que de luto están el sable y la guerrera. La siguiente. Toquen, toquen clarines y tambores. La siguiente, que ha muerto el general Bernardo Reyes. Gracias. Agradecemos al doctor Ramiro Reina Hinojosa por esta breve conferencia e invitamos al doctor Jesús Anse Rodríguez, rector de nuestra máxima casa de estudios, a dirigir unas palabras. Muy buenas tardes. Hoy que estoy aquí siendo testigo de la historia, me da mucho gusto, ¿no? Porque la Universidad Autónoma de Nuevo León ha estado trabajando intensamente. Y aquí yo quiero felicitar a nuestro director de publicaciones aquí, el doctor Celso José Garza Acuña, quien ha trabajado intensamente, y a la Secretaría de Extensión y Cultura, porque este recinto, nuestra casa del libro, pues yo creo que se consolida ya como un centro muy importante aquí en la ciudad para que tengamos ese espacio cultural de extensión y difusión de la cultura como debe de ser en la universidad. Y el día de hoy, pues somos testigos aquí de la presentación del doctor Ramiro Reina Hinojosa, un amigo mío, médico, compañero, que pues tengo muchas anécdotas con él, pero muchas son positivas, todas. Y somos testigos, bueno, sus amigos, su familia, la Sociedad de Historia, la Sociedad de Cronistas que están aquí presentes. Y con Ramiro, bueno, en el tiempo lo conocí de médico completo, es un médico ginecólogo-oncólogo, de los mejores de la ciudad, que trabajó intensamente en la medicina. Cuando yo llego de mi especialidad, pues él también me ayuda a mí, porque yo soy patólogo y me manda las citologías. Me regateaba el precio, pero no, yo creo que trabajamos muy intensamente dentro de la parte médica, y él también ha obtenido muchos premios. Y de un tiempo para acá, pues nace una parte que trae cada ser humano de creatividad, y yo creo que esa parte de creatividad pues le nace, y que es la historia. Y empezamos a conocernos en este ir y venir de la historia, y pues me ha tocado ser testigo de la publicación de la historia de Hidalgo también, en una historia propia que un historiador siempre la cuenta a su manera y de acuerdo a cómo la interpreta y de acuerdo a cómo están las diferentes investigaciones, pero es tan narrativa y tan hermosa que nos va llevando en una historia propia, y cada uno hace sus propias conjeturas y al final del tiempo uno decide. También en esta parte ya lo de Porfirio Díaz, que también ya lo escribiste y que ahora quieres hacer un 4º tomo,
y ahora lo de Bernardo Reyes, ¿no? Y en esta parte de Bernardo Reyes, bueno, me tocó ojear y revisar este libro. La verdad que es un trabajo muy completo, muy exhaustivo como historiador, y yo te felicito porque pues das muestras muy importantes, no solamente de conocimiento, porque lo acabas de hacer ahorita aquí en una forma muy completa y explícita y muy amena. También das una parte importante de lo que es un trabajo realmente como debe de ser, un trabajo de historia propio, profesional, y que nos lleva a tener estos libros, ¿no? Y la universidad pues siente que ha cumplido, porque además de que ayuda a la edición, pues lo difunde. Y nosotros estamos trabajando ahora intensamente que la universidad pueda publicar un libro diario. Ya le dije aquí a José Celso que tiene que, José Celso, a Pepe yo le digo Pepe, y la verdad es que tengamos que publicar un libro diario, porque así hacemos ya una promoción muy importante. Y este año que viene pues es un año interesante porque va a haber muchas cifras cerradas. La universidad cumple 80 años de historia. Vamos a también hacer una promoción, vamos a trabajar en un programa interesante. José Eleuterio González, 200 años de natalicio, también el Hospital Universitario, la Facultad de Medicina está trabajando intensamente. También el año que entra Raúl Rangel Frías tiene 100 años también de su natalicio, ¿verdad? Entonces es importante también tener esa historia. Y Bernardo Reyes, bueno, pues 100 años también de una parte trágica que creo que se culminan en una serie de eventos importantes. Pero una parte que no mencionaste, muy importante de Bernardo Reyes, pues es que es el papá de Alfonso Reyes. Y yo creo que esa es otra historia muy importante de nuestra universidad, de nuestro Nuevo León y de nuestro México, porque es el regiomontano universal. Y también Alfonso Reyes, durante su etapa que le tocó, muy joven, 23, 24 años, cuando muere Bernardo Reyes, pues escribe una parte que es la oración, que es una parte sentimental de él, donde él siente la muerte de su padre. Pero para nosotros representa también una parte importante, ¿no? Porque pues Alfonso Reyes es un personaje culturalmente muy prolífero, un personaje con una historia mundial que nos da representatividad y que para nuestra universidad pues nos da también la oportunidad de tener eventos como son el Festival Alfonsino y todo lo que él delimita. Entonces creo yo que además de la historia, la cultura, hoy está junto y la universidad se congratula de tener personajes como tú, Ramiro, felicitarte, mi amigo, pero sobre todo hoy le das a la comunidad también una información muy importante y te deseo que sigas trabajando y te vamos a seguir apoyando con las ediciones de los libros para que sigamos trabajando y produciendo en la universidad. Muchas gracias a todos y un aplauso a Ramiro. Muchas gracias al rector de nuestra máxima casa de estudios por sus palabras. La Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de la Secretaría de Extensión y Cultura y la Dirección de Publicaciones, agradece la participación de nuestro presidium y la asistencia de todos ustedes, y les invita a adquirir la obra al interior de la librería y a compartir un vino de amor. Gracias, buenas noches.